prácticamente es aplicativo todo el proyecto. Entonces, ya, está claro, y cuando pregunto es, denme su ok o repregunten, ¿no? Para poder detenerme, ¿ya? La parte de estados financieros, pues, son recopilación de todo, ¿no es cierto? O sea, estamos recopilando o mostrando en una sola foto todo el movimiento del proyecto en los años. Son 4, ¿ya? Les comento. Del proyecto son 2, pero son 4. Los estados financieros son 4. Son el balance general, el movimiento de activo fijo o el registro de movimiento de activo, el estado de ganancias y pérdidas y el flujo de caja. Estos 2 últimos son los que entran en el proyecto porque son los que mejor reflejan el movimiento. El estado de ganancias y pérdidas te muestra la rentabilidad año por año. Y el flujo de caja les muestra el movimiento económico, o sea, el movimiento del dinero de los años. El primero, el estado de ganancias y pérdidas, no contempla, por ejemplo, la inversión, sino te dice si tus ingresos menos tus gastos, costos y gastos del periodo, te da o no te da rentabilidad. Y en el caso del flujo de Florian, caja... disculpa que te interrumpa. ¿Estás compartiendo No, pantalla? todavía, les comparto. Ah, ok. Les comparto ya. A ver, acá está. Ya, ahora sí les compartí. Estaba hablando de una introducción. ¿Sí? Ya, este es el capítulo 8.1, ¿no? Entonces, ahora sí, en el estado de ganancias y pérdidas sí existe. ¿Se ve, no? ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? Sí. Ya. En el estado de ganancias y pérdidas está lo que es la rentabilidad, que es esta que está acá, que como sabemos el primer año sale negativo, ¿no? Si quieren ahí distingan, ustedes pongan en rojo, ¿no? Es un tema de exposición, pero que después va mejorando. Cuando se exponga esa parte, no se leen los números, ¿no? Porque los números cualquiera lo puede leer. La idea es que den aporte, acuérdense de eso, ¿no? Eso le dije la vez anterior, no aporte. Tienen que tener un aporte. Entonces, el aporte aquí sería comentar la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Esto de acá, ¿no? Si no saben, por favor, pregunten. Esta es rentabilidad y esto, que está de verde, es utilidad. ¿Ok? La utilidad en números, la rentabilidad en porcentajes. Esta es, como viene de aquí, la rentabilidad neta. Esta es, como viene de acá, la rentabilidad operativa. Y esta es, como viene de acá, la rentabilidad bruta. Tomen nota si desean, por favor. Entonces, eso es un tema de qué cosa me muestra un estado de ganancias y pérdidas. Y obviamente todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Los presupuestos de costos de materia prima, los presupuestos de mano de obra directa, entiéndase operarios, los presupuestos de costo indirecto con todo lo que se vio, entiéndase mano de obra indirecta, entre otras cosas, hay una pestaña entera de eso. Los presupuestos de gasto administrativo, que también tiene la planilla de administrativos, más todos los gastos que vimos la otra vez. El presupuesto de gasto de ventas, que tiene con promoción y publicidad, polanía, la asignación de su agua y luz de acuerdo al tamaño ocupado, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una recopilación de todo el proyecto a nivel de rentabilidad, utilidad y rentabilidad. Estoy todavía introduciendo. Y el flujo de caja es todo lo mismo con IGB, pero con la inversión. ¿Ok? Y eso nos ayuda a ver los indicadores. Y ahora sí. Entonces, este capítulo se inicia con el 8.1. ¿Qué cosas son las premisas? Las premisas son las reglas. Así como un balance general tiene notas y donde aclaras un número o una partida, esos estados tienen unas premisas. Si los precios van a ser constantes, si el IGB es tanto, si financiaste una parte o no, si deprecias a 5 años, si el valor de desecho es calculado al tercer año, al quinto año, si el tipo de cambio fue tal o cual, si los precios son tal o cual, etc. Es como un detalle de lo que va a ser las premisas o las reglas con las cuales se calcula tanto tus estados como los flujos de caja, con la teoría que les acabo de comentar, ¿no? Eso es lo que está ahí. Esto es breve, una exposición, ¿no? En el estado sí te detienes un poco más y ustedes tienen, según su índice, 2 estados. Un estado de ganancias y pérdidas sin gastos financieros, como dice aquí en la cabecera o en el título, y otro con gastos financieros, ¿no? Entonces, tú puedes explicar los dos, pero el segundo, o sea, el que es con gastos financieros, contiene al primero, ¿no? Porque es lo mismo, solamente que están los gastos financieros.
Entonces yo le voy a explicar este que está acá, que es más completo, ¿no? ¿Qué tiene? Lo que hablamos hace un momento. Los gastos, los costos, mejor dicho. Este costo de ventas es un término, es un enunciado teórico, o sea, sí figura en un estado normal. Pero en su caso, se puede llamar también costo de producción. ¿Por qué? Porque es el costo de producir sus hamburguesas, ¿no? Entonces, tanto en insumos, tanto en operarios y tanto en costos indirectos, como la luz, ¿no? Como las maquinarias o la depreciación de maquinarias, etc. Y estos sí son gastos, ¿no? Que tienen que ver con la administración y con la venta. Eso lo hemos visto. Y todo esto se ha ido desarrollando a lo largo del proyecto, ¿no? ¿Por qué el gasto de venta me sale tanto? 260.000 soles. Ah, profesor, que contiene esto, se explica. Obviamente no estás en la parte de explicar todo el detalle, porque ya tuvieron un capítulo entero para ese tema. Pero igual una persona cuando explica un flujo está propensa o está expuesta a que te pregunten cualquier detalle. Por ejemplo, esta mano de obra crece, ¿no? Y debe crecer más o menos en función a la venta. No podría ser que por aquí baje o que de repente sea menor. ¿Y por qué baja aquí? ¿Se acuerdan cuando hicieron el cálculo? Porque eso lo jalé. Cuando hicieron el cálculo, el último tramo no se calculó. O sea, está bien, me imagino que les he dicho que cierren así. Pero, por ejemplo, sube y este año baja. Y era porque en este último tramo no se había incluido sampling, no se había incluido varios conceptos que sí se incluye aquí antes. Entonces aquí no hay sampling, no hay inventario final y no hay merma y stock. Por eso que está menor, es lo que revisé. Pero la venta sí se incrementa. No se olviden de eso porque este punto, si el profesor ve esta secuencia, te puede preguntar por qué baja. ¿Ya? La mano de obra sube, como lo tienen ustedes en sus planillas, y esto también sube. Y los gastos, como les dije, ya hay que saber lo que viene en cada uno, ¿no? Porque eso está en el presupuesto y viene de lo que ya se había hecho antes. Los gastos financieros, como saben, es por cada tipo de activo. Cada tipo de activo tiene un financiamiento propio y eso está en una pestaña separado. Y de ahí se jalan los intereses. Aquí solo pasa el gasto financiero, o sea, el interés. No pasa la cuota, o sea, el pago del principal. ¿Se entiende la diferencia, no? ¿Os explico? Díganme. Hola. Sí, sí se entiende. ¿Sí se entiende? Ya, ya. Entonces aquí, disculpen que les insista, porque si no, esto después nos perdemos. De aquí, en esta parte, esto es el impuesto. ¿Por qué acá está cero? Porque acá no hay utilidad. Y como no hay utilidad, es cero. Lo demás sí, todo año por año. Esto sería la parte de ganancia y pérdida. Familiarícense con los términos, ¿no? Con lo que decimos ahí. Flujo de caja, ¿ya? El flujo de caja, antes lo hacían todo junto, pero en el índice lo tienen separado. Entonces, a veces se hace medio enredado, por ejemplo, explicarlo así, miren. Así como, o sea, antes hacían un megaflujo y lo explicaban corrido. Se explica corrido a veces, porque los flujos en realidad son números. Entonces, hay partes que sobran, ¿no? Como este año C, como este enunciado, ¿no? Y lo hacían corrido. Entonces, de aquí salen los flujos y todo eso. Yo para hacerlo más didáctico lo he separado, ¿no? Así estaban, corrido. ¿Ya? Pero para hacerlo más didáctico se separa un poco para que veas en el índice cuál es cuál. Primero te dicen flujo de caja operativo, ¿no? Y el flujo de caja operativo en realidad no tiene año cero, no hay nada acá, ¿no? Pero se coloca para poder reflejar todo lo que viene más abajo. ¿Qué cosa es esto? Es exclusivamente el gasto de operación o de operatividad. Lo que vendo y lo que gasto con IGB. Todas las partidas que hemos visto a la vuelta, pero con IGB. Acuérdense que aquí, y les voy a hacer un refresco acá, en los presupuestos, todas las pestañas principales del presupuesto, entiéndase, costo indirecto, gasto administrativo y presupuesto de venta, tienen aquí abajo algo que se llama para el estado de ganancias y pérdidas, por eso dice para el EGP, y para el flujo de caja. Obviamente se entiende que para qué cosa es cada uno, ¿no? Este de aquí, la diferencia, incluye amortización, depreciación
y activo fijo depreciable, como lo ven ahí arriba en rojo, que estoy mostrándolo, y este de abajo no. Pero este no tiene IGB y este sí tiene IGB. ¿Estamos? Esa es la diferencia, ¿ya? Y eso se jala los flujos que estoy mostrándoles en este momento. Entonces, en el flujo de caja tenemos todos esos gastos con IGB y el saldo, ¿no? Ese saldo le llama flujo operativo y es el flujo o el saldo resultante de la operación, ¿no? Obviamente esto es resta, ¿no? Y como dijimos, esto es negativo, ¿no? El primer año. Después ya sale positivo todo. ¿Por qué se pone un año sexto? Porque tenemos de que el proyecto se liquida. ¿Puede usarse aquí? Sí, pero por un tema teórico lo ponen acá, o sea, en el año de liquidación. ¿Ok? ¿Y qué contempla? Así como el flujo operativo contempla la operación, el flujo de capital, que también le llaman el flujo de inversiones, contemplan la inversión que se realiza en el proyecto. Normalmente se coloca todo acá, en el año cero, pero el capital de trabajo incremental, que es lo que se requiere año por año, se coloca aquí. Entonces, ¿por qué hay un gran salto acá? Porque acá ha habido un castigo. ¿Se acuerdan que les hablé, no? Este castigo hace de que tu venta de año 1 a año 2 salte bastante, ¿no es cierto? Como les comenté cuando se hizo el cruce. Por eso este salto aquí también es muy alto, a diferencia de estos montos que son menores. Entonces, la inversión que está aquí, más el capital de trabajo, da el total de la inversión, tanto de año 0 para el año 1, el año 1 para el año 2, el año 2 para el año 3, el año 3 para el año 4 y el año 4 para el año 5. El año 5 no se pone nada porque ya no hay nada en el año 6. Entonces ahí queda. Si hubiera necesidad de incrementar capacidad, por ejemplo, más máquinas, etcétera, se podría poner acá, ¿no? Creo que ustedes dijeron que tenía un activo, ¿no? Una compra, ahora que me acuerdo que justo lo Una compra dijeron. Sí, ¿no? posterior, sí, era un grupo Mira, electrógeno. claro, eso lo puedo poner acá. Ahora lo voy a poner delante de ustedes. Acá está. Le pongo igual, ¿no? En el año 3, ¿no? O el año 5. 5, ¿no? Y acá Mm, está la compra. Esta, ¿no? No, No, en el esta no año es. 3 debe ser. Acá está Pero el es grupo. solo No, sí, lo solo el que grupo. Acá pasa está. Lo es que estamos. solo el grupo electrógeno. Ajá, sí, Ya, en el año 3 lo pongo, ¿ya? Para que no esté muy al fondo. sí, por favor. Ya, eso es todo. Vieron que era un agregado. Si hubiera mayor inversión, se coloca aquí, ¿no? Toda. Si hubiera una compra de algo más. Entonces, ese es el movimiento de inversión. Se asume de que la línea productiva debe de aguantar durante la demanda de los 5 años. ¿Ya? Y eso lo han podido ver en la parte de operaciones en la entrega anterior. Ya. Ese es el segundo flujo. El tercer flujo es el consolidado de ambos, que es lo que hay en el año 0, en el año 1, en el año 2, netearlo. ¿Por qué no le digo sumar? Porque en realidad acá hay un negativo. Y hay que tener en cuenta una cosa, ¿ya? El flujo de dinero, el dinero no es negativo. El dinero es positivo. No existe una inversión de menos 664 o un flujo de menos 24.000. Lo que existe aquí abajo en el flujo económico es la operación que hace de que este monto que está aquí arriba pase en negativo para restar. ¿Ok? Se resta, se resta, se resta, a excepción del quinto año. Porque el quinto año es un ingreso, ¿no? Es la recuperación del capital de trabajo y la venta de los activos o el valor de desecho de los activos. Entonces, esa suma te da como resultado del año 1, bueno, del año 2 al año 6 o al año de liquidación, los montos positivos. Y en el 0, como es inversión, quede en negativo, porque es inversión, y en el año 1, al haber pérdida, quede en negativo. Pero se entiende que no es por un tema de que el monto sea negativo, sino que tienes una pérdida ese año y por eso pasa como negativo. Resta, esa es la idea, que va a restar. ¿Ya? Porque a veces se confunden el tema y en realidad no existe dinero negativo. El número pasa como negativo porque resta. Ya, en el servicio de la deuda, como ya lo vimos y vamos a repasarlo de repente después, tenemos lo que nos prestamos en total,
¿ya? Y lo que se amortiza, que es lo que está acá arriba, y que si se dan cuenta, suma lo mismo que está acá en el año 0, lo que se paga de interés, que es lo que estaba también en el otro flujo, y el crédito fiscal. El crédito fiscal, que es el dinero que al final ahorramos en el pago de impuesto a la renta por el efecto del gasto por intereses. O sea, cuando yo tomo un préstamo, pago intereses. Ese interés pasa como gasto financiero, como se los mostré hace un momento por acá. Ese gasto financiero hace de que en vez de que yo pague impuestos sobre 128, 827, etcétera, etcétera, como lo estoy mostrando aquí, pague impuestos sobre montos menores. Lo ven acá, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, ese ahorro de impuesto se le llama, acá no es crédito, ¿ya? Es escudo fiscal. Ahorita les paso el Excel de nuevo. Escudo fiscal. Y ese escudo fiscal resta el flujo porque es como un ahorro. Por eso es que aquí en el resultante ves suma de amortización más interés menos escudo fiscal. Y el resultante es lo que se le llama el servicio de la deuda. Como les decía, Haríamos- con el flujo. Sí, Sí, disculpa. ¿Por qué el escudo fiscal va en negativo? ya, porque dentro del flujo, del flujo de caja, como es un ahorro, teóricamente lo que debe hacerse es restar ese monto. Ahora, en realidad está bien, porque el escudo fiscal es, como repito, yo pago gasto financiero 5 o 10 ya, y me ahorro 29.5. ¿Por qué me ahorro eso? Porque aquí, cuando yo estoy en el estado de ganancias y pérdidas, le estoy restando todos mis intereses, que estoy sombrando acá en celeste, todos, y ya no pago interés, impuesto a la renta sobre 827.000, sino sobre 770.000 o sobre 770.000. Entonces, voy a pagar menos impuestos por efecto de estos gastos. Entonces, ese gasto, ese ahorro, es este monto que está acá como escudo fiscal, que es esto que está aquí, que estoy sombrando en rojo y agrandando la letra, que es esto que está acá, ¿no? Y eso es un ahorro. Voy a ahorrarme eso en gasto financiero. Eso es. Ok, Por eso gracias. resta. Eso resta. Entonces, tu flujo de deuda, que es ese neteo que acabo de comentar, sumar y restar, va a pasar aquí como negativo. Va a restar estos montos. Como aquí pasa el flujo de caja financiero, ¿no? Como pasamos a flujo de caja financiero, es el flujo de caja económico contra el flujo de la deuda. Siempre hablo de netear porque no necesariamente se suma solamente o se resta solamente. Por ejemplo, aquí en el año 1, lo que estoy haciendo es, como el flujo económico ya está en negativo, este monto de deuda, que es un dinero que ingresa, pasa en positivo. El neteo, la diferencia. Y todo lo demás que está acá en positivo, que son el dinero que voy a pagar, pasa en resta y disminuye el monto. En el caso del año 1, incrementa la deuda, ¿no? O incrementa el negativo. Pero en el caso del año 2 al año 5, disminuye los flujos que ya teníamos en el económico. Denle una revisión. Cuando lo vean, les va a permitir un poco entenderlo mejor. También un poco repasen la teoría que les puede servir, ¿no? Ya, entonces, tenemos el EGP y el flujo de caja. De ahí deberíamos pasar indicadores, ¿ya? Para que no se pierda la hilación. Y lo voy a hacer y de ahí voy a volver a la tasa de descuento, que es un punto un poco, también como ahora hemos visto, largo, pero que aquí se usa solamente en dos partes, que es importante, pero igual es un tema que les voy a dar una parte acá al final de esto, para no acordar la hilación. Esos flujos que acabamos de ver como económico y financiero pasan acá, ¿ok? Negativo el año 0 y del año 1 también, y del año 2 al año 5, más liquidación, positivo. Cuando hablen del año de liquidación, háblenlo así, año de liquidación. No lo hablen como año sexto. Es mejor hablarlo como año de liquidación. ¿Por qué? Hasta se puede decir momento de liquidación, porque se asume que se hace al cierre del proyecto. Yo cierro el 31, se supone que estoy liquidando el primero. Ya no hago ninguna operación, nada, solamente vendo y recupero lo que yo puse, tanto a nivel de capital de trabajo
como a nivel de valor de desecho en activos. Entonces, acá en este primer punto se trabaja el tema del BAN, que como sabemos hay BAN económico y BAN financiero, ¿no? Teóricamente lo que se hace en estos temas es dividir cada flujo entre uno más la tasa, ¿no? Eso es matemática financiera. Aquí en el Excel se aplica la fórmula como la están viendo acá. ¿Y qué cosa está haciendo esa fórmula? Actualizar los flujos a la tasa WACC y enfrentarlo o compararlo o sumarlo si quieres porque está negativo contra la inversión. Y lo que te queda es ese monto de dinero. Ese monto de dinero te dice que esa es la creación de valor que están teniendo en su proyecto. No es rentabilidad. Rentabilidad es lo que está en el estado de ganancias y pérdidas. La TIR indica un tema de rentabilidad, pero ahora les voy a explicar la diferencia. Este es un tema que acceden a él, lo logran en 5 años de operación. ¿Ok? Es un dinero que refleja lo que el proyecto ha podido generar encima de la inversión, considerando todos los costos de operación, los costos de fabricación, los gastos financieros, los gastos de venta, los gastos administrativos, incluso el costo de oportunidad de cada uno de ustedes, que es el que vamos a hablar en un momento. Y este es con flujos económicos, ¿no? Y este es lo mismo, pero con flujos financieros. La tasa de descuento en este caso es el costo propio, ¿no? O el costo de oportunidad. Lo mismo, pero con flujos económicos y con flujos financieros. TIR. Aquí, TIR significa tasa interna de retorno. ¿Por qué dice tasa interna? Porque es una tasa. ¿Por qué es interna? Porque se da en el marco del horizonte del proyecto, o sea, 5 años. Si fueran 3 años, serían 3 años. Si fueran 10 años, serían 10 años. ¿Y por qué económica? Porque se hace con flujo económico. ¿Y por qué financiera? Porque se hace con flujos financieros. Entonces, la fórmula está acá. De repente a ustedes les conviene señalar o tener claro dónde está la fórmula para que no hagan búsqueda, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de cómo deseen estudiar ustedes cada uno. Entonces, la TIR es el comparativo de ¿qué? De todos los flujos contra la inversión. ¿Qué cosa te da? ¿Qué cosa te dice una TIR? Que si yo descuento los flujos a 44.48, como está acá en anaranjado, mi inversión va a ser 0. ¿Cómo lo demuestra? Vamos a ver, acá está. Este es el número, 44.4837. Como acá yo descuento la tasa, acá se va a acabar en 10 minutos, ¿ya? Volvemos a retomar la reunión. Como yo descuento la tasa WACC, entonces si yo la tasa WACC, ¿no? Le pusiera 44.4837, un poquito más, ¿no? El BAN debería ser 0. Ya está. ¿No? Debe ser seguro un numerito más. 3744. Ya está. ¿Vieron ese cambio? Sí. Sí, Ya, entonces esto refleja que esta tasa, la TIR E, va a hacer que el flujo económico sea 0. ¿Qué significa? Es la máxima tasa a la cual se puede financiar el proyecto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que encima de esa tasa, si yo le pongo 50, 46, si yo consigo financiamiento muy caro, no voy a poder financiar y me va a salir negativo. Esa es la razón. Ahora, en el tema del TIR financiero es lo mismo, pero con los flujos financieros y contra la tasa POC. Igual, si es encima de 60, se volvería los flujos financieros o el BAN financiero negativo. Ahora, ¿qué quiere decir esto en el tema de la práctica? Cuando yo estoy evaluando un proyecto, la tasa interna es la rentabilidad, es la tasa máxima, es la tasa sobre la cual voy a poder decir cuánto va a rentabilizar. ¿Y qué diferencia con la TIR modificada? Que es lo que justo les iba a mostrar. Esta es la TIR que muestra la rentabilidad cuando cada uno de estos flujos son actualizados, son reinvertidos. Yo recibo, en este año no, 592.000 y lo reinvierto a la tasa mínima de financiamiento
y este también, y este también. Todos los que están acá en positivo se reinvierten, ¿no? Como lo muestro acá en amarillo, y esta es la rentabilidad que voy a obtener, o sea, una tasa mayor. Igual con la TIR modificada y con los flujos financieros. Si todos estos flujos se reinvirtieran, entonces yo tendría una rentabilidad mayor, que es la TIR F modificada. Entonces, más o menos por ahí va el tema de qué significa y cuál es la interpretación. Si yo reinvierto mis flujos económicos, tanto. Y si yo reinvierto mis flujos financieros, mi rentabilidad es tanto. Eso es. El periodo de recuperación. Este es otro indicador. El periodo de recuperación es el momento en el cual yo logro hacer que mi inversión se recupere. Como acabo de cambiar un par de cositas, como vieron hace un momento, aquí, a ver, seguimos teniendo el positivo en el año 4. En el año 1, de los 664.000, no recupero nada. Queda negativo. En el año 2, recupero 438.000, ya la situación mejora, pero sigo sin recuperar. En el año 3, recupero 396.000, flujo actualizado, y sigo debiendo. Y en el año 4 recupero 380.000 y ya se vuelve positivo. O sea, es en ese año, en el momento en el que yo recupero mi inversión. Pero ¿en qué momento del año? Como yo tengo aquí este flujo, lo que tengo que hacer es determinar cuánto de ese flujo se gana mensual o se logra mensual. Y este flujo me dice que estos 31.000 que están acá en verde son los que se logran mensualmente. Y de eso compararlo contra el saldo pendiente para poder saber en qué momento exacto del tercer año voy a poder recuperar. Y me sale en 2.26 años del cuarto. Se le suma los primeros 36 meses que han pasado, que son de los primeros 3 años, que estoy acá señalando en amarillo, y me sale una cantidad de meses, 38.26. Traduciendo a años, meses y días, divido esto entre 12, me da la cantidad en años. Esa diferencia que ya era aquí, miren, 3.19, pero por efectos de que le he agregado una inversión, esa la del grupo electrógeno, quedó en 3. Cambió. Ahora tengo esto de 3 años y 2 meses. Esto de aquí, en 3 años, se transforma en 2 meses, y este saldo que dice 0.3 se transforma también en días. Entonces al final tengo un Al periodo de final, recuperación son 2 meses y 3, ¿no? Eso justo iba a y decir. 8 días. Sí, sí, se ajusta, se contabiliza, ¿no? Se transforma. Ya. Eso por él era un mes, pero como ahora hemos puesto un gasto más, bajó un poquito. Florian, una Acá igual. pregunta. Sí. Sí, ¿puedes subir un poquito? O sea, si en el cuarto año se recupera, ¿significa que en los 3 primeros años vamos a obtener pérdida o no necesariamente? No se recupera, esa es la expresión. Donde hablamos de pérdida y ganancia, o de utilidad y pérdida, es en el estado de ganancias y pérdidas, porque ahí se ve cuánto te queda cada año. ¿Ya? En el proyecto estamos evaluando un indicador, y ese indicador es el periodo. O sea, los 3 años anteriores no has logrado pagar la inversión, menos con el año 1, ¿no? Porque el año 1 salió negativo. Entonces, en el transcurso del año 1, del año 2 y del año 3 vas a estar recuperando la inversión. Y recién cuando llegue el año 4, como acá estamos viéndolo, vamos a poder recuperarlo. Eso es. Ah, ok, ok, ya entiendo. Explico aquí de nuevo, porque acá hay otro flujo. Este es con el flujo, periodo de recuperación, flujo económico. ¿Ya? Ahora, para que se entienda mejor, de nuevo, periodo de recuperación, flujo financiero. Como les decía, acá hay un flujo menor porque aquí ya se financió. Entonces, el monto a financiar en inversión es menor, porque aquí ya te prestaste una cantidad de dinero y por tanto lo que se ingresa a este flujo es menor. Entonces, tienes aquí la recuperación de cada año, como habíamos quedado, pero como el primer año es negativo, todavía sigue negativo. Igual con el segundo, que recupera 282.000 y sigue negativo, y con el tercero, que recupera 241 y sigue negativo. Igual se recupera en el cuarto año, pero un poquito antes, que es como está acá. Y ahora lo vamos a explicar.
Entonces, de nuevo, estos 223.000 del último año, o del cuarto año mejor dicho, que es el año en que se recupera, se lleva a mes, para saber cuánto recuperaría yo por mes. O sea, esos 32.904 que quedó pendiente de recuperar, ¿en cuánto tiempo lo voy a recuperar si considero que cada mes yo voy a recuperar 18.586? Y haciendo una división simple entre 32.000 y 18.000 me sale que 1.73, o sea, en un mes, en 1.73 años yo voy a recuperar. Esos años se le suma a lo que ya teníamos transcurrido hasta el momento para hacerlo a meses. 36 meses más el 1.73, y eso me lleva a una cantidad que está aquí, 37.63. Si yo lo llevo eso recién a años otra vez, me va a salir una cantidad, 3.14. 3.14 años. Acuérdate que el año tiene 12 meses. El 14 de año no significa 1.4 meses, ¿no? Entonces, cuando le resto ese saldo, que ahora es 14, me queda 3 años, y cuando le resto este 3, me queda 1.7 meses. Ese 1.7 meses, cuando le resto aquí, ya me sale 3 años, que puedo eliminar, o si 3 años, 7 meses. No lo puedo quitar de decimales, pero si yo le quito, se pone 2. Y 2 no refleja, es 1. Y 0.7 días. Y 0.7 días es un año, ¿no? 3 años, un mes y 7 días. Y este 22 incluso tiene un 0.8, ¿no? Que está aquí. Y si yo quisiera, también lo podría llevar a horas. Es 3 años, un mes y 22 días. Y aumento un poco. Eso es el tema del periodo de recuperación. Ahora, el otro indicador es el análisis de costo-beneficio, que es más sencillo. Es actualizar los flujos, primero económicos, un BAC, un BAE que le llaman un valor actual de los ingresos, BAE, ¿no? Contra la inversión, que es actualizar contra la inversión, dividirlo, ¿no? Actualizo el flujo, la inversión, hago la división, y ¿qué cosa me interpreto? Que yo estoy recibiendo 2.49 veces mi inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada sol yo recibo 2.49. La pregunta es, ¿cuánto yo gano de ese 2.49? 2.49 menos un sol. Porque el indicador me sale